Muy buenas tardes. Un saludo a todas y todos que se han unido a este evento. Un gusto enorme desde la Universidad Católica Andrés Bello, de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, adscrito a la Facultad de Derecho, haber organizado este evento sobre la construcción del diálogo social en América Latina, que es el evento inaugural de un departamento que nos tiene muy contentos, muy ilusionados, que es el Departamento de Diálogo Social Osvaldo Mantero. Sobre esto vamos a hablar, sobre esto vamos a conversar y lo más importante, nos ha servido para reencontrarnos con queridos amigos de otros países. Tenemos unos invitados que realmente apreciamos muchísimo su tiempo y participación y procedo inmediatamente a hablar de lo que va a ser este evento y de los ponentes. Eh, como decía, la idea es pasearnos por el diálogo social, una mirada desde América Latina. Los ponentes tendrán la mayor libertad para aproximarse a este tema nuclear, central, tan importante para la democracia y para la democratización del mundo del trabajo desde la óptica que estimen conveniente. Va a dar inicio a este evento el profesor Pablo Arellano Ortiz. Él es abogado de la Universidad de Concepción y doctor en Derecho por la Universidad de París, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ejerce funciones como especialista en Derecho del Trabajo en la Oficina Regional para Países Andinos de la OIT. Además, debo decir que Pablo Arellano ha sido un impulsor fundamental en la red de escuelas de diálogo social, la Escuela Latinoamericana de Diálogo Social, la red LATAM, que sobre eso también tenemos muchísimas cosas que conversar y que construir. De seguidas le daré la palabra a Hugo Barreto Llone, quien es profesor titular grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República, profesor asociado al Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social, miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la de la Seguridad Social, y actualmente está ejerciendo la no fácil función de subsecretario de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay. Además, Hugo Barreto es al igual que Pablo Arellano, es un querido amigo con el que tenía tiempo que no coincidía y esto ha sido realmente un motivo particularmente alegre, feliz de volver a encontrarnos. Así que muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros. Una vez que escuchemos estas disertaciones, como les decía, pasaremos a rendir un sentido homenaje a un maestro de Venezuela y un maestro del Uruguay, don Osvaldo Mantero de San Vicente, que da nombre al Departamento de Diálogo Social que hemos creado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Allí tendremos la oportunidad de escuchar a Graciela Yuzio, abogada y doctora en Derecho de la Universidad de la República del Uruguay, profesora titular grado 3 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en esa universidad y miembro de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y cerraría el evento el profesor Humberto Villasmil Prieto, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Monte Ávila, miembro también de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Todavía estamos en plenas celebraciones por el ingreso de Humberto recientemente a nuestra academia y funcionario jubilado de la OIT. Antes de que comencemos con la ponencia, tenemos la presencia del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro del comité académico del Departamento de Diálogo Osvaldo Mantero de San Vicente, el doctor Jesús María Casal, quien nos va a ofrecer unas palabras de bienvenida y va a dar apertura a este evento. Querido decano, adelante, le escuchamos. Muchísimas gracias al profesor César Carballo, a todos los profesores, amigos, amigas que nos acompañan en este acto que es tan especial para nosotros, porque en esta oportunidad vamos a inaugurar, vamos a presentar formalmente nuestro departamento
de diálogo social que lleva el nombre de ese querido profesor de Uruguay y también de Venezuela, y en este caso lo recordamos mucho como profesor que fue de la UCAP, Universidad Católica Andrés Bello, por tantos años, el profesor Osvaldo Mantero de San Vicente, maestro de maestros, y creo yo que nunca he dicho con tanta propiedad, puesto que nuestros grandes profesores que imparten esta disciplina en nuestra Facultad de Derecho son discípulos del profesor Mantero, pero muchos de quienes nos desenvolvemos en el mundo académico en esta universidad tuvimos el honor de conocer al profesor Mantero, de servirnos de su sabiduría, de su amor por la investigación y por el humanismo que atraviesa también la ciencia jurídica. Y en este caso, esta fundación, esta inauguración del Departamento de Diálogo Social, que es una iniciativa de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas y que se debe muy especialmente al empeño de nuestro director, el profesor César Carballo, se inscribe en la celebración de los 50 años del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hace 50 años se creó el Centro de Investigaciones Jurídicas, que décadas después pasó a ser Instituto de Investigaciones Jurídicas y donde se desarrolló como investigador el profesor Mantero y también como su coordinador, y realizó una labor encomiable, magnífica dentro de nuestro centro, luego Instituto de Investigaciones Jurídicas. La iniciativa del instituto de crear este departamento y en particular del profesor Carballo fue aprobada por unanimidad. Se aprobó por unanimidad esta propuesta de crear el departamento y queremos acompañar esta iniciativa en todos sus pasos, en todo aquello en lo que podamos ayudar para que se alcance el éxito que sabemos se logrará. Esta iniciativa consolida la línea de investigación sobre diálogo social que ha venido desarrollando el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el 2021. Y esta línea de investigación ha tenido algunos productos importantes, como la integración de la Red Académica por el Diálogo Social y la Paz, proyecto coordinado por la Delegación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela. La participación en el proceso de discusión y revisión de la guía práctica sobre facilitación del diálogo social, diseñada por el PNUD en Venezuela. Participación en el grupo euroamericano organizado por la Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos de la Universidad de Panamá, el cual impulsa el estudio y promoción del diálogo social como instrumento para la gobernanza democrática de las relaciones laborales y el desarrollo económico sustentable. 6 publicaciones hasta la fecha sobre el tema, preparadas para distintas obras colectivas e individuales de alcance internacional. Ya lo decía el profesor Carballo y algo he podido introducir sobre un tema que desarrollará luego el profesor Humberto Villasmil, y son las razones por las cuales nuestro epónimo es el profesor Osvaldo Mantero. Gran laboralista, también fue precursor en nuestro plan de estudios al impartir asignaturas sobre la seguridad social y puso mucho énfasis también en que el departamento que abarca las asignaturas de derecho laboral se designara como Departamento de Derecho Social. En esta línea se inscribe la creación de este departamento con el nombre del profesor Osvaldo Mantero, quien se desempeñó como investigador desde 1983 hasta 1990 y luego continuó desarrollando labores docentes en la Universidad de la República en Uruguay. Luego el profesor Villasmil se referirá a sus publicaciones y otros grandes méritos y sin duda subrayo de nuevo su gran vocación docente y de enseñar y de compartir. Este departamento está conformado por una coordinación a cargo del profesor César Carballo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un secretariado y un comité académico, el cual se compone de 6 profesores nacionales y extranjeros, todos destacados juristas en sus respectivas áreas de especialidad. El profesor Humberto Villasmil,
de la Universidad Católica Andrés Bello, Juliana Morrat, de Colombia, Hugo Barreto, de Uruguay, Graciela Giusio, también de Uruguay, Carmen Domínguez, de Chile, y este servidor, tengo el honor también de formar parte de este comité académico por la proposición generosa del coordinador de nuestro departamento. Estamos realmente muy satisfechos porque se haya llevado adelante esta iniciativa. Auguramos y deseamos el mayor de los éxitos académicos y también proyección social para el trabajo que se va a llevar adelante. Nos interesa mucho que se promueva tal como se ha señalado en la acta constitutiva, el acta de creación de este departamento. Se destaca allí el propósito de promover la cultura del diálogo, la gobernanza democrática, el diálogo como un elemento fundamental para la gobernanza democrática, para el manejo de las relaciones laborales, igualmente para construir cultura democrática, cohesión social. El objetivo igualmente de crear espacios de diálogo y promover el protagonismo de los distintos actores sociales del mundo del trabajo a través de las iniciativas que llevemos adelante. Y sin duda, algo que es transversal a todos los objetivos y a todas las actividades de este departamento, la formación, la participación de los estudiantes, que también inculquemos entre los estudiantes la cultura del diálogo social, del diálogo político en una sociedad diversa, plural, en un marco de una tolerancia que debe ser activa y comprometida. En tal sentido, por supuesto, también aquí se integra eh, todo el trabajo que se viene llevando adelante en el campo de la investigación. Es también un esfuerzo que llevamos adelante conjuntamente con el profesor Carballo, la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, promover en todos los niveles de la carrera, en los espacios de profesores, pero también entre los estudiantes, la investigación jurídica, y queremos que se lleve a cabo igualmente en el campo, en la temática del diálogo social. Termino pues extendiendo mis más calurosas felicitaciones, agradecimiento a todos los profesores internacionales que nos acompañan, profesores nacionales, los jóvenes investigadores que han estado muy cerca también de la creación de este proyecto. Felicitaciones de nuevo al profesor Carballo y espero que conjuntamente podamos llevar a feliz término muchos de estos propósitos. Felicitaciones. Muchísimas gracias, querido decano. Muchísimas gracias. Así va a ser, así va a ser. Este es el primer evento de lo que espero sea una cadena muy larga de trabajo, de obra, de intercambio y de formación en un tema que es básico, como seguramente vamos a escuchar de nuestros ponentes y vamos a aprender de nuestros ponentes. Bueno, como les decía, abrimos ahora este lapso de exposiciones, de charla sobre el diálogo social en Latinoamérica. Me parece que ha sido una excelente conjugación tener a Pablo Arellano y luego a el doctor Hugo Barreto hablando cada uno desde su mirada, sin perjuicio de los comentarios y reflexiones que después podemos hacer. Invito también al profesor Humberto Villasmil en su momento que se una a esta conversación, más allá de lo que le corresponderá decir en el homenaje al doctor Mantero. Por cierto, aprovecho de saludar a Soledad Mantero, la hija del maestro Osvaldo Mantero, que está conectada. Es para nosotros muy importante tu presencia, Soledad. Un fuerte abrazo desde donde sabes es tu casa, la casa de tu padre, y que siempre, siempre será para nosotros motivo de alegría reencontrarnos. Bien, le doy la palabra entonces a Pablo Arellano. Pablo, de nuevo, con toda sinceridad, como te lo dije, mil gracias por hacer un espacio para estar aquí, para que nos ofrezcas tu mirada regional y tu experticia desde la OIT. Yo he tenido la suerte de coincidir contigo en muchos eventos que tienen que ver con el diálogo social, pero fíjate, son muchos, pero no son suficientes. Ojalá sean muchos más los que tengamos por delante. Así que te escuchamos, Pablo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, César. Primero,
saludarte a ti y agradecerte la invitación a este evento. Felicitar al decano, saludar al decano y felicitar a través del decano a la universidad, al instituto, César, por la creación de este departamento. No es algo tan común, pero no porque no sea tan común, no es algo valorable y lo quiero destacar, el ejercicio que están haciendo de tener un espacio universitario dedicado al diálogo social. Primero, destacarles eso, saludar también al colega todavía, Humberto, el profesor Humberto, y es colega de OIT, saludar al profesor Hugo Barreto, subsecretario de Uruguay. Y voy a partir un poco de esta idea de lo que ustedes están haciendo y felicitarlos por lo mismo, eh, tomando la figura del profesor Montero y que ya algo importante que están haciendo ustedes como universidad, pero partir diciendo de que el diálogo social en América Latina no es algo sencillo. Yo creo que en ninguno de los países que estamos aquí presentes es igual. No se puede hablar que las cosas en la región latinoamericana son similares. Es todo lo contrario. La región latinoamericana es extremadamente diversa de norte a sur, este a oeste. Y las manifestaciones que tiene el diálogo social son a la vez muy diversas. Y eso hace que los desafíos que tenga el diálogo social en la región sean muy diversos y que no sea fácil poder afrontarlos de la misma manera. He ahí y coincido, César, de que dedicarle tiempo al diálogo social nunca es poco. Es algo necesario, es algo que no se le da la importancia. A veces es más fácil dedicarse a cuestiones técnicas muy específicas porque se puede avanzar rápidamente en eso y no se da la importancia a cosas tan básicas como el simple hecho de sentarse a la mesa a dialogar. Entonces, espacios como este son extremadamente útiles, los vuelvo a felicitar, felicitarlos por el homenaje, por crear el espacio y por creer en esta cruzada por el diálogo social y que podamos, me comprometo a poder seguir trabajando con ustedes en la medida que pueda y poder siguiendo más actividades. Ahora, no puedo avanzar sin hacer una mención también bien particular. Para el diálogo social, una de las cosas claves, que ya fue en cierta medida nombrada, es que los actores que participan en el diálogo social entiendan de qué se trate y cuenten con las herramientas para poder tener un diálogo social. A veces no basta que uno u otro actor se siente en la mesa y se pongan a discutir. A veces es necesario poder acompañarlos y darles herramientas, formarlos. En ese espacio de formación, las universidades tienen un rol clave. A veces los mismos actores no cuentan con todos los elementos necesarios para poder capacitarse. Por lo tanto, hay un espacio enorme que no siempre es aprovechado por las universidades para poder tener una incidencia dentro del diálogo social de sus propias sociedades. Entonces, el hecho de que ustedes estén dando este paso es también, nuevamente los quiero felicitar porque es importante que ustedes puedan participar dentro de la vida societaria, contribuyendo a que los mismos actores tengan todas las herramientas necesarias para la formación en diálogo social. Eh, Dicho esto, me han pedido que dé un pequeño barrido y yo no quiero tomar mucho tiempo en este barrido. Quiero hablar, voy a ser un poco egoísta, quiero hablar de OIT, de las cosas que estamos haciendo dentro de OIT y voy a hacer una pequeña referencia a estos desafíos que yo creo que los colegas Barreto y Villamil también lo van a hacer. Pero por eso lo voy a hacer brevemente antes de entrar a lo que es OIT. Yo diría que para la región, si uno quisiera reagrupar los grandes desafíos del diálogo social, los pondría en dos grandes grupos. Uno que tiene que ver con todo lo que es la democracia y la institucionalidad, en el que vamos a encontrar que, al igual que en muchas otras regiones del mundo, hay una gran crisis
no diría que gran crisis, hay una cierta inestabilidad democrática, hay una cierta desconfianza de las instituciones, una cierta desconfianza hacia las instituciones del Estado de Derecho. En América Latina esto no es nuevo, hay cifras y estudios que hablan sobre, por ejemplo, la mora judicial, por lo tanto, una desconfianza enorme en el poder judicial y que hace que, en caso de diálogo, los actores no vayan al poder judicial porque los conflictos se demoran demasiado en solucionarse. Entonces hay una crisis de la institucionalidad, por decirlo así, democrática. Y no se le dan los espacios y a veces no se toma en cuenta lo necesario que es el diálogo social para poder crear esos espacios de confianza, crearlos, mantenerlos y fortalecerlos. No en nombrar gobiernos, pero a veces hay cambios de gobiernos que hacen de que una institución sufran altos y bajos, ya sea porque se convoca o no se convoca un otro actor, hay diferentes intenciones por los distintos gobiernos, y eso hace que la estabilidad no permita que el diálogo social sea sostenible en el tiempo y se logre ir avanzando. Entonces ahí tenemos un gran desafío en la región, eh, que si os lo digo también existen en otras regiones, en la región tiene sus particularidades. La otra categoría que pondría en los desafíos, yo la tildaría de mercado de trabajo en general. El problema de cómo enfrentar el diálogo pasa por las estructuras y los desafíos del mercado de trabajo. Si bien en la región la informalidad no tiene en promedio la cifra más alta en comparación a otras regiones, sí anda entre un 50 y un 52%. Pero en algunos países la informalidad llega al 80%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esos trabajadores informales puedan participar de estructuras formales, sostenibles, representativas de diálogo social? Es un gran desafío para los actores tradicionales, y aquí me refiero a empleadores y trabajadores, de hacer partícipe esto y que el mismo sistema los pueda incluir. Ahora, si solamente dijéramos que es la informalidad el gran problema del mercado laboral latinoamericano, sería muy simple. No es tan simple, porque a la formalidad le vamos a agregar los altos niveles de desigualdad, los problemas de género, la migración, todo lo que está relacionado con los trabajadores del cuidado, distintos tipos de cuidado, y más aún ahora vamos a agregar todo lo relacionado con cambio climático, que ya tiene un impacto en los mercados de trabajo. No me gusta referirme mucho a tecnología porque a veces los países tienen distintos niveles de avance tecnológico y el impacto es muy diverso. Pero el cambio climático sí está teniendo un impacto, diría, mucho más directo en muchos países. Y hoy día, sobre todo, hay bastantes cosas que se están desarrollando en el Caribe con impacto climático, más lo que uno quisiera ver en otras partes de la región. Entonces, la forma como vamos a entender este mercado de trabajo ya no es la misma que hace unos 10, 15, 20 años atrás. Y si no sabemos entender el mercado, no vamos a lograr entender cuáles son las problemáticas. Y si no sabemos las problemáticas, menos vamos a saber cómo poder sentarnos a discutir esas problemáticas. Entonces, en los desafíos yo quisiera dejarme esta parte en estas dos grandes ideas sobre democracia, instituciones y sobre estructura del mercado de trabajo. Yo creo que, como bien dice César, podemos hablar días y días y podernos desarrollar muchos temas y tener muchas ideas de cómo poder atacarlo. Nos falta tiempo. Entonces, lo que me queda del tiempo, quiero referirme brevemente a lo que desde mi humilde asiento me toca hacer en esta contribución. Contarles que desde el año pasado, y esto ya cumplimos más de un año, la OIT a nivel regional ha desarrollado lo que se denomina una iniciativa regional para el fortalecimiento del diálogo social y las relaciones laborales colectivas. Esto es una respuesta del director general de la OIT a una petición expresa que le hizo GRULAC, que es el Grupo de Países de América Latina y el Caribe, para poder fortalecer la asistencia técnica en la región en materia de diálogo social y poder buscar alguna manera de apoyar a los países a tener estructurado su diálogo social de forma más sólida y poder avanzar en muchos temas. No es algo desconocido que dentro del sistema de supervisión de la OIT, sobre todo en el Comité de Libertad Sindical, históricamente más del 50% de los casos
proviene de la región de América Latina. Hay algunos países que tienen más de la mitad de los casos, además, dentro de este contexto. Y lo que llama la atención es por qué existen tantos casos. Eh, Puede que seamos buenos para tener discusiones, pero a la vez no hay que desconocer que la región latinoamericana es una región que ha vivido el diálogo social desde muy temprano y a la par con la creación de la OIT. Es así como en 1936 se tuvo la primera reunión regional americana justamente impulsado por los mecanismos de OIT. Entonces tenemos unas ciertas contradicciones existenciales. Somos una región que tiene muchos espacios de diálogo social que han aumentado después del año 2000, pero a la vez tenemos muchos casos históricamente. Una cosa no implica la otra y no quiero catalogar nada de bueno ni malo, solamente que tenemos un diálogo social bastante vivo y tenemos muchos casos. Entonces, ante esto, el director crea esta iniciativa para poder apoyar más el trabajo en la región y tenemos ciertas áreas de trabajo. Tenemos obviamente un área de trabajo dedicada al apoyo de las instituciones propias de diálogo social, como grandes consejos nacionales de trabajo, otra dedicada a acceso a justicia, preocupada de conciliación, mediación y tribunales. Tenemos un área que intenta apoyar, hacer seguimiento, obviamente, a lo que es el sistema de supervisión de la OIT, en donde tenemos una particular atención con las instancias nacionales tripartitas de resolución de conflictos que hay en algunos países como Panamá, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Colombia, y que son posibilidades de poder resolver los conflictos que llegan a la OIT, pero en sus propios países. Y que es una manera también de poder resolver los conflictos de forma más rápida. Tenemos también un área dedicada a la investigación. Hemos ya publicado algunas cosas sobre modelos de negociación colectiva y vamos a publicar también prontamente uno sobre negociación colectiva en el sector público, que es el sector donde más se producen conflictos en la región. Y esta es una primicia. Espero de aquí, a fines de agosto vamos a poder lanzar una publicación que se nos ha pedido hacer, que es una publicación tipo panorama laboral, es un informe mayor que va a tratar sobre el diálogo social y relaciones laborales en América Latina y vamos a intentar hacer un levantamiento del estado del arte y donde vamos a cubrir bastantes países de América Latina y el Caribe. Eh, Espero que poder invitarlos también a que estén en ese lanzamiento de esa publicación y compartir o recibir sus comentarios. Una cosa importante, y retomando lo que decía al principio y que también lo dijo el decano, no podemos hacer ese trabajo solo, lo tenemos que hacer con los actores y también vinculándolo a distintas redes que existen. Es por eso que el año pasado patrocinamos una actividad organizada por el Distrec de Panamá, por la Escuela de Diálogo Social de Panamá, sobre instituciones de diálogo social y en esa discusión rica que se dio de qué medidas tomar, se propuso la creación de una red latinoamericana de escuelas de diálogo social y que luego el gobierno de Chile toma el sombrero y decide ser el anfitrión para la primera reunión y hacer el lanzamiento. Esto tuvo lugar en marzo de este año y se firmó un acta fundacional en que está presente República Dominicana, Panamá, Colombia y Chile como gobiernos y se ha incluido también dos universidades en categoría de observador que está la Universidad de Chile, que trabaja con el Ministerio en Santiago, y se ha incluido a la Universidad Católica Andrés Bello también como observador de esta red. Así que es muy bueno que puedan participar de esta red que permite intercambiar experiencias con otros actores que están en el mismo plan de poder promover y apoyar el diálogo social. Yo aquí quiero detenerme, tan solo decir que el apoyo a los mandantes tripartitos para que puedan tener mayores capacidades para poder enfrentar sus desafíos, para apoyarlos a lograr un mayor diálogo social efectivo. Es vital para los modelos de relaciones laborales en general, pero la frase que nosotros hemos acuñado, que he intentado acuñar, es que se debe tener un diálogo social institucionalizado, sostenible en el tiempo.
ya que esa hemos visto que es una forma que va a permitir que se pueda, en cierta manera, seguir contribuyendo a alcanzar la justicia social. Muchas gracias, César, y muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Pablo, por tus palabras, por tu exposición, algunas cosas muy interesantes que no quiero abusar de tu tiempo, pero si tuvieses la posibilidad, después de que oigamos al profesor Barreto, a lo mejor hacer algún comentario, pues sería muy enriquecedor escucharte, ¿no? Mil gracias. Bien, ahora tiene el uso de la palabra el profesor Hugo Barreto. Subsecretario de Trabajo del Uruguay y muy querido amigo. Y solamente, Hugo, antes de darte la palabra, decirte que me parece particularmente sensible y conmovedor que tú hayas tenido la iniciativa de publicar el libro de los estudios del profesor Mantero, los textos jurídicos venezolanos del profesor Mantero. Lo publicó en Montevideo con la Fundación Electra, él fue el editor y ahora desde acá, como si fuera un puente, nos unimos con el epónimo del departamento. Adelante, Hugo, te escuchamos con muchísima atención. Hugo, tienes el micrófono apagado. Ahora Sí, sí. te estaba dando las gracias, César. A ti un gusto estar con todos los amigos que veo allí en la pantalla, otros muchos que nos estarán siguiendo. Y también un saludo especial a Soledad Mantero, que fue además quien me proporcionó los materiales con base en los cuales hice la selección de esa antología de los textos jurídicos venezolanos de Mantero. Un, un saludo y un agradecimiento muy especial también al profesor Jesús María Casal, decano de la Universidad Católica Andrés Bello, y bueno, me siento muy feliz, diríamos, de estar en este alumbramiento, diríamoslo así, del Departamento de Diálogo Social que lleva el nombre de nuestro querido profesor. Voy a hacer simplemente, estimados colegas, algunas referencias un tanto generales al concepto, a la noción de diálogo social, sin circunscribirla a ningún país en especial, ni a ningún proyecto en especial tampoco, como acaba de hacer Pablo Arellano, a quien también saludo, desde luego. Yo estimo que seguirle el trayecto al término diálogo social, diríamos, nos lleva hacia un tiempo relativamente cercano. ¿Qué quiero decir con esto? Que el término diálogo social ha aparecido, en términos, diríamos, históricos, de manera relativamente reciente. No es parte del discurso tradicional del derecho del trabajo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a los documentos fundacionales de la OIT, el preámbulo, la Declaración de Filadelfia, no vamos a ver ningún rastro de esta terminología. Claro, eso no quiere decir que el diálogo social no exista desde el nacimiento mismo, diríamos, de las relaciones laborales o de la institucionalidad de las relaciones laborales, como recién decía el colega Arellano, pero no se le llamaba de ese nombre y creo que es de total pertinencia a nosotros como investigadores, como estudiosos de la disciplina del derecho del trabajo, interrogarnos un poco acerca de por qué el surgimiento de diálogo social y cuáles son las dimensiones y los aportes que puede hacer desde el punto de vista de las relaciones de trabajo, de la democratización de las relaciones de trabajo, pero también desde el ángulo de los estudios en derecho del trabajo. Eh, Creo que el término diálogo social hace parte de esa especie de neolengua del derecho del trabajo, y esto de neolengua no lo digo en términos peyorativos o críticos como evoca el término que emplea Orwell, ¿no? En 1984, sino que entiendo que diálogo social
es parte de un listado de, diríamos, de nuevos términos o de nuevas formas de referirnos a viejos fenómenos. Por ejemplo, diálogo social, más empresas sostenibles, más debida diligencia, más neoderechos, más teletrabajo, más trabajo en plataformas, en fin, hay un nuevo lenguaje del derecho del trabajo, sobre todo promovido en el ámbito internacional, que me parece necesario seguir con atención, al punto que tenemos previsto una publicación entera, César, de nuestra revista Derecho Laboral, a partir de la elaboración de una especie de diccionario del futuro del derecho del trabajo, con todos estos, tratando de rastrear todos estos términos que hacen a nuestro trabajo. El término, en definitiva, diálogo social, tuvo una rápida aceptación como una especie de instrumento deliberativo. Tiene esto un eco un poco habermasiano, si se me permite, en el juego de los actores del mundo del trabajo y en la búsqueda del consenso. Habría que ver efectivamente qué elementos del contexto político, ideológico, cultural, dieron un curso tan aceptado, tan rápido al, a la voz diálogo social. Hace muchísimos años yo ensayé una interpretación un poco desconfiada, si me permiten, un poco crítica del diálogo social, interrogándome justamente acerca de si diálogo social no se estaba utilizando como una especie de sucedáneo de negociación colectiva y si interlocutores sociales, que es otro término que ha ganado terreno, no iba también un poco quizás ganándole terreno a organizaciones sindicales y organizaciones de empleadores. Ese artículo desconfiado lo publiqué hace mucho en aquella revista, en la revista Gaceta Laboral que dirigía Luis Eduardo Díaz, allá en Zulia, o Zulia, no sé cómo se pronuncia. Zulia, Bien. Zulia. En Eh, el Zulia, sí. Zulia. No sé si Luis Eduardo estará conectado. En realidad, el término diálogo social entonces debe encontrar un lugar, diríamos, en lo que es la matriz clásica de las relaciones de trabajo, de las relaciones colectivas de trabajo, muy signados por el trípode, ¿verdad?, que nos enseñaba de la Cueva y otros grandes maestros del derecho laboral latinoamericanos: libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Estrictamente, yo entiendo que el término diálogo social es un concepto transversal a todas las formas de actividad sindical. Es un término sí procedimental porque no dice nada, diríamos, respecto de los resultados, sino que es un mecanismo, un instrumento, como bien quedó dicho, de la gobernanza y de la democracia de las relaciones laborales. Lo que sí nos dirige el diálogo social es directamente a la búsqueda de consensos, pero dentro de lo que yo estimo y sobre lo cual quiero argumentar un poquito, dentro de una concepción de ubicar al diálogo social más bien dentro de lo que son los marcos más amplios de las relaciones colectivas de trabajo o de cúpula, si se quiere. La pregunta que me he hecho también a partir de la convocatoria que ustedes me hacen es cuál ha sido el aporte que pudo haber hecho Osvaldo Mantero a esta estructura de las relaciones colectivas de trabajo marcadas por la organización sindical, la negociación colectiva y la huelga, y qué impacto puede haber tenido esto en el diálogo social en sí mismo, o en el concepto de diálogo en sí mismo. ¿Qué agrega Osvaldo? Yo creo que Osvaldo Mantero, y acá quizá incursione un poco en una especie de homenaje, pero no es esa, no es esa la intención, el homenaje lo van a hacer luego los colegas. Sí me interesaba rescatar una enseñanza de Osvaldo, en el sentido que cuando él estudia las relaciones colectivas de trabajo, no se circunscribe
de participación de los trabajadores. No se trata, él lo reconoce, de una idea estrictamente original o de una invención. Él reconoce los antecedentes y cita en sus contribuciones a la doctrina esa deriva del pensamiento jurídico de Osvaldo Mantero hacia la participación como un cuarto elemento del derecho colectivo del trabajo. En los años 70 y 80 también se pueden registrar aportes de la, diríamos, doctrina mayor uruguaya, además de la de Osvaldo, con artículos en Revista de Derecho Laboral de Barbagelata, de Óscar Armida, de Américo Pla. El tema luego cayó casi en desuso, hay que reconocerlo, y quizás los colegas uruguayos que nos puedan estar escuchando puedan tener también alguna opinión en esta materia, pero yo digo que eso no hace que el tema sea menos importante, más bien que lo que estoy destacando es una ausencia en nuestros estudios laborales de la participación como dimensión o como producto del diálogo social. Osvaldo Mantero entendía que la participación entonces era una consecuencia. Osvaldo decía que la acción sindical debe considerarse comprendida en el término participación fundamentalmente. Y definía, y con esto termino este repaso de Osvaldo y sus aportes a la participación como producto del diálogo, él definía a la participación como la acción sindical orientada a influir en ámbitos y materias como la conducción del proceso de producción tradicionalmente reservado a la acción de los empleadores. No me extraña para nada, por quienes conocimos y por quienes fuimos alumnos en los cursos de posgrado, esta definición tan en clave, diríamos, autonómica de Osvaldo. No hay ningún sesgo en esta concepción de la participación hacia la cooptación, hacia la colaboración, hacia la la empresa. Hay un sesgo, reitero, fuertemente autonomista que luego él además lo explica por qué vincula la participación a la negociación colectiva, a la huelga y a la autonomía sindical. Cómo ubicar entonces el diálogo? Sus productos atendiendo a este aporte que atribuimos a Osvaldo Mantero. Creo que hay que hacer una referencia inevitable e ineludible al Convenio Internacional del Trabajo número 87. Y desde ese punto de vista me gustaría caracterizar la actividad sindical y dentro de ella la ubicación del diálogo social en cinco aspectos. El primero es dentro de lo que son las actividades más clásicas o tradicionales bajo las cuales se concibe la libertad sindical, o sea, la organización sindical, la huelga y la negociación colectiva. En este vaivén de conflicto y negociación, el conflicto se genera a partir de la necesidad de incentivar o de buscar un diálogo auténtico y genuino. En segundo lugar, el diálogo social como un instrumento propiamente dicho de la acción sindical con base en el convenio 87, en esta función deliberativa, democratizadora que hacíamos referencia más temprano.
En tercer lugar, los actores del diálogo social, que serían básicamente las organizaciones sindicales, los empleadores y sus organizaciones y el Estado. En esta composición tripartita, sindicatos, Estado, empleadores, es donde desde mi punto de vista se plantea con mayor plenitud la noción de diálogo social. Desde mi punto de vista, la noción de diálogo social vinculada a la gobernanza y a la democratización de las relaciones laborales tiene asiento, diríamos, en el tripartismo, más que más que en las relaciones bilaterales entre sindicatos y empleadores. Y esto me lleva al cuarto aspecto de esta caracterización, que son los niveles del diálogo social, a nivel de empresa, a nivel de rama, a nivel de las relaciones internacionales, básicamente en la OIT. Reitero que desde mi punto de vista el diálogo social propiamente dicho se vincula con el tripartismo y no tanto con las relaciones bilaterales. Y porque justamente la cuarta forma de caracterización de la libertad sindical y del diálogo social estaba la quinta, perdón, en las modalidades bilaterales o tripartitas. En definitiva, para la estructura de la libertad sindical, el diálogo social no integra el lenguaje normativo. No está mencionado ni en el convenio 87, ni en el 98, ni en el 135, ni en el 154, ni en otros. ¿Por qué? Porque el lenguaje del diálogo social no se instala tanto a nivel normativo, sino que se instala más bien en aquellos documentos no estrictamente normativos, de tipo de declaraciones, y vinculados, reitero, al tripartismo. Hay entonces una visión, y con esto termino, una visión instrumental del diálogo social como, diríamos, parte de los procesos deliberativos en el nivel de la gobernanza y de la democratización de las relaciones laborales, que son claves en América Latina, como bien decía anteriormente Pablo Arellano. A la democratización y gobernanza de las relaciones laborales. Pero luego, en un segundo nivel, ese diálogo social, diríamos, debe derramar necesariamente, perdón, hacia un plano más de detalle. Eh, si les parece, mientras que Hugo se reincorpora, el profesor Villasmil quería hacer unos comentarios. Yo lo invité a hacer unos breves comentarios sobre esto y lo podemos escuchar. Ojalá que Hugo se reincorpore prontamente, ¿sí? Adelante, Humberto. Bueno, profesor Carballo, muchas gracias. Quiero saludar especialmente a nuestro decano y desde luego agradecer de manera muy sincera que estén en este acto tan especialmente simbólico para nosotros, mi colega Pablo Arellano y el profesor Hugo Barreto. Déjenme ver si puedo decir dos o tres cosas aquí medianamente lúcidas, porque en lo que me va a tocar hablar después, es muy probable que termine expresando palabras más nostálgicas que inteligentes, precisamente. Bueno, dos comentarios muy breves, ¿no? El primero, llamemos en sede teórica, el profesor Barreto ha tocado un tema que en lo personal siempre me interesó. O sea, que un libro de profesor Díez Picasso que se llama La lengua de los derechos.
que siempre me llevó a repensar o a intentar escudriñar un poco el origen de los términos. Y efectivamente yo coincido con él, el término diálogo social es un término contemporáneo que es cierto, no aparece en los textos llamemos, de la posguerra, después del año 45, en el caso de la OIT, pero en mi opinión está, no con la terminología diálogo social, pero sí como idea, como paradigma, en la Declaración de Filadelfia, que el año pasado, por cierto, cumplió 80 años. Yo creo que esa declaración, que como se dijo en el año del centenario, que salieron muchas publicaciones importantes, una de ellas del profesor Daniel Maúl, que se editó en Ginebra, un libro verdaderamente muy completo, que llega a decir, y yo coincido, que Filadelfia fue una segunda fundación de la OIT, que fue una refundación de la OIT. Y yo coincido plenamente con eso, porque en ese momento lo que se estaba jugando era la propia pervivencia de la organización. Y con esa declaración, que efectivamente no incorpora la categoría diálogo social, porque en ese momento no existía, pero sí la incorpora como paradigma, es decir, como la participación de los actores del tripartismo en el diseño y el seguimiento de las políticas públicas. Desde luego, el tema después se hizo, tomó solera, tomó tradición, tomó raigambre. Hoy día es un término que todo el mundo utiliza, y eso desde luego nos lleva a intentar, con los esfuerzos que podemos hacer, a darle al tema del diálogo social la entidad académica y teórica que merece. Porque si todo el mundo habla de diálogo social y no sabemos finalmente si estamos hablando de lo mismo, eso no le hace bien al diálogo social. Creo haberle entendido a Pablo Arellano. No juega en el sentido de su prestigio. Y desde luego este tema, este diálogo es demasiado importante para dejarlo al albur de la reiteración. La segunda reflexión, muy breve. En el caso concreto de nuestro maestro Osvaldo Mantero de San Vicente, ¿qué nos dejó en Venezuela a propósito del diálogo? Bueno, en mi opinión nos dejó lo más relevante en relación al diálogo. La OIT ha dicho toda la vida, y lo seguirá diciendo, espero, que el requisito número uno, esencial y sine qua non del diálogo social, es el respeto a la libertad sindical. Yo creo que Osvaldo Mantero nos enseñó a estudiar con rigor y con detenimiento un tema que antes estudiábamos de una manera bastante menos profunda de lo que él nos llevó de su mano de maestro, de su mano de académico, de su mano de un venezolano que vino a arraigarse para siempre en el recuerdo de esta tierra, ¿no? Para mí, y yo soy simplemente un discípulo, a quien me permiten participar aquí porque se trata de mi alma mater, pero sobre todo porque soy de los discípulos de más edad que dejó el maestro Mantero aquí. Yo diría que lo que nos dejó para hablar de todo esto es precisamente el habernos enseñado a estudiar con rigor y en toda su significación el derecho fundamental de la libertad sindical. Y un último comentario, esto tiene que ver con la presencia de nuestro decano y desde luego del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para la circunstancia que evidentemente vive nuestro país. Creo que el hecho de que la Universidad Católica esté creando un departamento de diálogo social que además lo quiere llenar de significación simbólica, histórica, diría yo, para la historia de nuestra alma mater, con el nombre de don Osvaldo Mantero de San Vicente, creo que una expresión muy clara de que la Universidad Católica le quiere ofrecer a Venezuela, en esta circunstancia histórica tan particularmente difícil que vivimos,
una apuesta clara y precisa por el diálogo social, ¿no? Poniéndole en disposición de nuestros mandantes, pues, lo que la universidad ha sido, lo que la universidad ha podido lograr desde su fundación en 1953, pleno gobierno militar, hasta esta fecha, y poderle ofrecer precisamente un departamento de diálogo en estas circunstancias, me parece a mí que es algo lleno de símbolos, lleno de, es una expresión absolutamente principista, que desde luego como cabista me enorgullece de muy particular manera, ¿no? Y que esto se haga creando un departamento que lleva el nombre de Osvaldo Mantero de San Vicente, me parece que no solo nos compromete, sino que nos llena de ánimo, es una bocanada de espíritu para seguir adelante y seguir honrando su memoria con lo que cabe, que es con su eterno recuerdo. Así que agradezco mucho a Pablo Arellano, a Hugo Barreto, a nuestro decano, a Anselmo, y desde luego lo digo de antemano, ya lo voy a reiterar, a Soledad Mantero, que esté aquí con nosotros desde esta su tierra, donde debes saber que a tu señor padre se le recuerda con entrañable cariño. Muchas gracias, profesor Carvalho. Gracias a ti, querido Humberto. Para cerrar entonces este bloque, hay una pregunta dirigida a Pablo Arellano. No quisiera darle de nuevo la palabra a Hugo para que no tenga que forzar la garganta, pero si él lo quisiera, por supuesto que tendría abierto el micrófono, pero ya le he escrito que por favor no siga forzándola. Pero si les parece, con esto cerraríamos este bloque. Oímos la pregunta dirigida a Pablo Arellano, que se la va a destinar a Anselmo Coelho, investigador de este instituto, y luego, repito, sin ningún tipo de obligación, Hugo, si quieres tomar la palabra y despedirte o cerrar, encantado. Sí, por favor. Adelante, Anselmo. Gracias, César. Bueno, muchas gracias a ambos, a Pablo Arellano y al profesor Hugo Barreto por sus exposiciones, ambas fantásticas. Mi pregunta iba a propósito de lo que comentaba el profesor Arellano, el impulso que ha tenido la OIT y los retos, ¿no?, que enfrenta la OIT en el impulso al diálogo social en la región. Hay un reto que quisiera yo conocer su percepción y bueno, qué esfuerzos seguirá realizando la OIT y cómo desde este departamento además podemos colaborar en eso, que es el impulso al diálogo social en un contexto de transnacionalización del trabajo y además de fragmentación del derecho, en donde pareciera que hay aparte de las normas de protectoras del trabajo, digamos, de los gobiernos frente al fenómeno de la globalización, entran a regir muchísimos órdenes jurídicos extraestatales, empresariales, etcétera, y cómo, digamos, cómo ha influido eso en la región, si es que ha influido en alguna medida, y qué podemos nosotros hacer para impulsar el diálogo también en ese nivel transnacional que el profesor Hugo Barreto también comentaba sobre el diálogo social internacional. Esa sería mi pregunta. Gracias, Anselmo. Pablo. Una pequeña pregunta que podemos estar horas debatiendo y sacar varios libros. A ver, voy a partir con una aproximación histórica. El derecho del trabajo es una respuesta a fenómenos transnacionales. Cuando parte el derecho del trabajo, ya sea por iniciativa de gobiernos o empresarios, estamos hablando de la época de la revolución industrial, es justamente por un problema económico transnacional en Europa en que se quiere evitar el dumping social. Eso sigue ocurriendo de distintas manifestaciones. Por lo tanto, es una de las premisas latentes, podríamos decirlo así, de la regulación del trabajo. Ahora, luego del fenómeno de la globalización, que yo creo que por lo menos contextualmente eso se sitúa en los años 80, por ahí. Hoy ya estamos viendo otros contextos transnacionales en que ya sea por plataforma o cadena de suministro, se habla mucho de tender a una regulación transnacional o internacional a través de tratados de libre comercio que cada vez más incluyen cláusulas sociales. Entonces está eso. ¿Qué pasa? Hago tratados
o veo que una ley vaya más allá, que es lo que se está logrando con las leyes de diligencia debida en Europa? ¿Dónde situamos el diálogo? Bueno, el diálogo está en todas partes, porque en realidad en todos esos distintos espacios nuevos de transnacionalidad que vienen desde el inicio, se están dando espacios para el diálogo social. En América Latina está COSATE y SEATAL, que son espacios que tienen los sindicatos y los empleadores a nivel OEA para tener un espacio de diálogo social. Pero además, cuando hablamos de iniciativas como las leyes de diligencia debida, en esas empresas también, por lo menos por la concepción europea, existen comités de empresa en que se abren espacios para eh, filiales de países no europeos que puedan participar en esos espacios de diálogo social. La misma idea de diligencia de vida también implica eso. Entonces yo creo que ahora, y si me permiten reaccionar un poco a las cosas que se han dicho, yo concuerdo con, no le digan a ninguna persona de OIT, pero yo concuerdo que el término diálogo social es bastante ambiguo. No se lo digan a nadie, yo no lo he dicho. Pero también esa ambigüedad permite que se pueda ocupar, así como también podríamos decir lo mismo del concepto de trabajo decente, permite una cierta universalización del término. Entonces uno puede ver que el término se ocupa en muchos contextos y tiende a hacer las mismas cosas. Sí, podemos tener la discusión si es un fin o un instrumento y qué es primero, el huevo o la gallina, pero la idea de que poder juntarse, reunirse, debatir, buscar un consenso en todos estos aspectos es algo que sigue siendo el diálogo social y se sigue manifestando como un, ya aquí voy a ocupar la palabra que pero no confundir, pero sigue siendo como un instrumento válido para el avance y del progreso social. Hoy día la región tiene muchas de estas cosas, sí, y las tiene y cada vez se ve más afectado que otras regiones, sí, porque estamos llegando a fenómenos en forma tardía. Yo creo que el fenómeno de las cadenas de suministro todavía no llega con el impacto que se puede sentir en Asia. Pero si hay otros fenómenos acá, el fenómeno migratorio también es importante. Y las instituciones nacionales de diálogo social discuten también las políticas migratorias para los trabajadores que están ahí. Entonces, yo creo que en todos estos espacios que van más allá del contexto puramente nacional, el diálogo social ha tenido y sigue teniendo un rol vital. No sé si respondí un poco a la que me permitía. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Hugo, te necesitamos bien y fuerte para los consejos de salario, así que solo, solo si quieres, toma la palabra y por supuesto concluye si quieres concluir o despedirte, pero solo si tú quieres, por favor, no te sientas obligado, ¿sí? Adelante. César, solo para pedirle disculpas. El frío de acá del sur me ha jugado una mala pasada a mi salud y pensé que no se iba a notar, pero quedó evidenciado mi estado actual. Simplemente me quedó por decirles que, dada la, la- la incidencia y el rol, el papel que juega el diálogo social en el nivel macro, en el nivel de la democratización y la civilización, diríamos, no del derecho civil, sino de la civilización de las relaciones de trabajo, incide o derrama a los niveles propiamente de las relaciones bilaterales entre trabajadores y empleadores en orden al reconocimiento de la representación, de la autonomía y no cooptación, de la negociación colectiva como fenómeno genuino. Simplemente eso dicho en la síntesis que me permite mi estado actual. Una vez más, disculpas por por la interrupción y por esta situación de salud que me acaba de pasar, o que estoy cursando más bien. No, Hugo, nosotros somos los agradecidos por el esfuerzo no, por el estado de salud, pero además por todas tus obligaciones. De verdad que mil gracias y por favor, siéntete liberado para poder descansar y bueno, muy bien, un fuerte abrazo y mil gracias. Pasamos ahora, después de oír estas reflexiones, como decía Pablo y después recogía también
Humberto y Hugo, esto es un tema que si vemos todos los aspectos daría para un largos debates y largas discusiones. Lo interesante es que estamos discutiendo, debatiendo, nos interesa y estamos impulsando espacios para ello, ¿no? Creo que eso, más allá de conclusiones que no son sencillas, es ejercer el diálogo en sí mismo, ¿no? El valor de ejercer el diálogo en sí mismo. Más allá de qué significa, hasta dónde llega, cuál es su alcance, cómo se inserta, donde todos podemos tener posición y discutir, y lo hace muy interesante desde el punto de vista jurídico. Bien, ahora, como les mencioné al comienzo, en esta segunda parte, queremos rendir un homenaje sencillo, pero muy sentido, al profesor Osvaldo Mantero, que de alguna manera lo hemos venido haciendo a lo largo de nuestras participaciones, porque es inevitable, como decía antes, es la excusa para este evento, para este encuentro y para este departamento, de tal manera que ya en sí mismo era parte de este homenaje a su memoria. Ahora nos toca escuchar las palabras de la profesora Graciela Yuzio. Ella está en un curso fuera del Uruguay, hablamos, yo le pedí que por favor nos enviara las palabras y ella nos las envió. Las palabras que lamentablemente no va a poder ella dirigirnos directamente, pero las vamos a leer inmediatamente. Le pediría a Anselmo Coelho que lea las palabras de la profesora Yucho, y al terminar, Anselmo, toma por favor el control para que de una vez le des la palabra a Humberto Villamil. ¿Sí? Adelante. Seguro. Gracias, César. Procedo entonces a leer las palabras. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer y un honor estar con ustedes, aunque sea a través de este mensaje, para el primer evento del Departamento de Diálogo Social Osvaldo Mantero. Se me ha solicitado una breve reseña de las actividades del profesor Mantero en Uruguay. Lo primero a notar es que pertenezco a una generación que no conoció la primera etapa de Osvaldo. Esto es, no conocimos al Osvaldo de los 60 y de los 70. No obstante ello, sabemos de su labor como asesor sindical. Se desempeñó como tal respecto de la Convención Nacional de Trabajadores, la central sindical de aquella época, o del PIT-CNT, y en particular de algunos gremios como el Congreso de lo Textil. Fue también, ya desde esas épocas, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. En el mismo periodo, fue destacado autor de numerosos artículos en la Revista de Derecho del Trabajo, y sin pretensiones de exhaustividad, anotamos de esa época artículos como Daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de trabajo en 1967, El abuso de despedir en el derecho uruguayo en 1972, Los efectos de la huelga sobre el contrato individual de trabajo en 1973 y un largo etcétera. A mediados del diseño de los 70 del siglo pasado, y aunque el hostigamiento incesante de la dictadura cívico-militar que había dado el golpe de Estado en junio de 1973 e intervenido la Universidad de la República en septiembre del mismo año, tuvo que exiliarse. Así, enfrentó el desarraigo que implica radicarse en el exterior, y como otros intelectuales uruguayos, Osvaldo hizo centro de su actividad en Caracas, donde fue profesor destacado y maestro de una generación de laboralistas venezolanos desde la Universidad Católica Andrés Bello. Regresa al país recobrada la democracia. A ello contribuyen los esfuerzos de los profesores Héctor Hugo Barbagelata, Pla Rodríguez y otros, que logran facilidades para que destacados docentes universitarios como Osvaldo volvieran a la patria. Así, Osvaldo se reinserta, como si el tiempo no hubiera pasado, en la vida sindical, en la vida de la revista de Derecho Laboral y a lo académico en general. Curiosamente, y digo curiosamente porque en ese momento, al igual que hoy, uno de mis centros principales de actividad era la docencia, mi primer contacto con él no fue en facultad, sino en la sala de abogados del PIT-CNT. Así me lo encontré un viernes de mañana, donde se presentó sin ceremonia como asesor sindical de la sala. Es que todos los viernes, entre las 10 y las 12, nos reuníamos en una mezcla variopinta y muy fermental, asesores sindicales sobrevivientes de la vieja época de la CNT, asesores sindicales que a la vez eran docentes de facultad y habían sido compañeros de cátedra de Mantero antes del exilio, como Rubén Cayani, y jóvenes abogados como Hugo Barreto, yo y otros tantos, que nos iniciamos en la docencia sindical, integrándonos en lo que se llamaba la sala de abogados del PIT-CNT, en la vieja sede de esta central. Esta sala fue un ámbito, tal como lo ha descrito Barreto, privilegiado de discusión y elaboración
de discusión, elaboración y formación para los más jóvenes, tan plural y diverso como el propio PIT-CNT. En ese otro ambiente, tan diferente al de la facultad, igualmente Osvaldo ejercía su magisterio. Tuvo el privilegio de recibir sus enseñanzas en ambos lugares. En lo que refiere a su trayectoria post-dictadura en la Facultad de Derecho, retomó sus clases de grado de Derecho del Trabajo como encargado de grupo, ejerciendo así su magisterio durante muchos años e integrándose a sí mismo a la Escuela de Posgrados en la orientación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y dirigió varios años esta maestría de Derecho del Trabajo. Allí promovió el estudio de Derecho Comparado, concretamente en la creación de una unidad curricular sobre dicha materia, y desde dicha unidad dirigió a un grupo de jóvenes maestrandos en el estudio del derecho del trabajo de los países del Mercosur, lo que culminó con la obra Derecho del Trabajo de los países del Mercosur, un estudio de derecho comparado. Otras contribuciones tienen que ver con la obra colectiva que dirigió sobre la Ley 7740 de promoción y protección de la actividad sindical, un material imprescindible, así como su libro Derecho Sindical, que ha tenido afortunadamente una actualización reciente por parte de nuestros colegas estudiantes de la maestría en la época en la que Osvaldo era su director, Rodolfo Becerra y Ariel Nicolielo. Cabe destacar asimismo una de sus últimas obras, El Derecho a Migrar, obra con un enfoque renovador y removedor. En efecto, la tesis central de la obra consiste en sostener que la opción de migrar internacionalmente es un derecho humano fundamental, incorporado al derecho positivo vigente en el ámbito universal. Tesis que, lamentablemente, lejos se encuentra de concitar aceptación pacífica aún a día de hoy. Para terminar esta breve alocución, diré que tuve el privilegio de tener de maestro a Osvaldo Mantero de San Vicente en la facultad, como estudiante de maestría y como ayudante de sus grupos de grado de Derecho del Trabajo. Asimismo, disfruté de sus enseñanzas, como venía diciendo, en la sala de abogados del PIT-CNT, y allí asistí a sus enriquecedoras discusiones con otro grande del movimiento sindical, el doctor Raúl Varela. Discusiones muchas veces muy acaloradas, de las que se aprendía muchísimo y que se convirtieron en otra manera de enseñarnos el derecho del trabajo. Estos intercambios terminaban casi siempre en el compartir algún refrigerio y algo más en el bar de la esquina del PIT-CNT de la época, el bar Castrobo. En definitiva, para terminar, decir mis muchas gracias al maestro Osvaldo Mantero por la generosidad que tuvo en el compartir sus conocimientos y por su entrega a la docencia y a la causa sindical, pero más que nada por haberme brindado su amistad. Muchas gracias a todos. Ha sido, como he dicho, un honor tener un lugar en esta semblanza del profesor, el amigo y el maestro Osvaldo Mantero de San Vicente. Dicho lo cual, le doy la palabra entonces a nuestro querido profesor Humberto Villasmil, quien abordará también una semblanza del maestro Mantero desde su experiencia acá en Venezuela. Querido Humberto, tienes la palabra. Creo que tienes el micrófono silenciado. Muchas gracias, Anselmo, y bueno, es conmovedor escuchar estas palabras que acabas de leer de la profesora Yuxio, que no tengo el gusto de conocer, pero me gustaría que le llegara mi más sincera enhorabuena por esto que nos acaba de compartir. Bueno, decía Gabriel García Márquez que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. De eso se trata esta tarde para mí, y en este sentido apelo desde ya a la benevolencia y generosidad de todos ustedes. Osvaldo Mantero de San Vicente llega a Venezuela como tantos otros en aquellos años aciagos, donde dictaduras militares azotaban a la mayoría de los países de América Latina y especialmente de la América del Sur. Como suele pasar, el país descubrió tarde que había llegado a vivir con nosotros un jurista excepcional que iba a dejar discípulos como quien escribe, como quien les habla, que dejaría huella perenne en Venezuela, país que amó entrañablemente y que le correspondió queriéndolo también y para siempre. Un día me contó que ya en Caracas había visitado al doctor Rafael Caldera en el edificio Austerlitz de la avenida Urdaneta, el estudio Liscano, 2 veces presidente de la República, para entregarle una carta de presentación firmada por don Américo Pla Rodríguez.
Supe de su llegada porque un profesor de Derecho Mercantil, quizás el más grande mercantilista que dio Venezuela, el doctor Hugo Mármol Marquís, me dijo un día, demasiado lejano ya, que en el Instituto de Derecho Comparado del Ministerio de Justicia, un centro que llegó a tener enorme prestigio y por donde pasaron juristas de talla internacional, estaba trabajando un jurista uruguayo que, entendía el doctor Mármol, había sido profesor de Derecho Laboral en la Universidad de la República. El profesor Mármol fue tiempo después director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP entre 1985 y 1986. Cuando lo conocí, el doctor Mantero se desempeñaba precisamente como investigador de ese centro, dedicándose, por cierto, a asignaturas que solamente su talento de gran jurista le iba a permitir abordar, porque no eran las que lo habían ocupado durante su vida profesional. La diversidad de temas que abordó en su etapa venezolana lo evidenciaría con creces. Con todo, mi primer encuentro con él, creo recordar, fue en el Gran Café de Sabana Grande. Ese lugar icónico para mi generación y para tantas otras, en una ciudad que como Caracas nunca tuvo, comparativamente hablando, demasiados cafés con los que emparejarse con otras capitales latinoamericanas y menos de Europa. Sabana Grande era una fiesta, como se titulara aquel libro del inolvidable Fausto Masó. Una fiesta de la palabra, del encuentro de cada tarde, de los habitués de siempre, de artistas excéntricos, de políticos de todas las tendencias y de poetas, sobre todo de poetas. Sabana Grande fue el símbolo de una ciudad que se nos fue de la memoria y, lo que es más triste, se nos fue de la vivencia. Seguramente esperé a mi maestro en una de esas mesas que se posaban al aire libre, esperando la noche caraqueña. Al frente, como fondo visual de aquel tiempo, Prensa del Sur, aquel puesto de revistas y periódicos que lograba reunir en ordenada fila a los exiliados de todas partes que venían a buscar la prensa de sus países cuando la vorágine del Internet todavía no llegaba. Sabana Grande era una fiesta y Venezuela un oasis democrático. En 1981, en coautoría con Julio Godio, a no dudarlo el mejor historiador del sindicalismo venezolano de cualquier tiempo, el doctor Mantero publica la tesis sobre la cogestión obrera que se discutió en el 8º Congreso de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. En 1983, en coautoría con la doctora Cecilia Sosa Gómez, a la sazón directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP entre 1979 y 1984, publicó el libro Derecho Ambiental Venezolano, editado por la UCAP y por la Fundación Polar, de los primeros y mejores estudios sobre un tema tan novedoso como desconocido para nosotros. Pero el país le debe muchas otras cosas a Osvaldo Mantero de San Vicente. La Ley Orgánica de Protección y Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo tuvo más que su mano, su talento y su influencia. Cuando el país se despertaba a la regulación de temas que tradicionalmente no fueron antes materia del trato legislativo o del debate entre sindicalistas, empresarios, docentes, abogados o jueces, las obras del doctor Mantero le explicaron a los venezolanos que había un medio ambiente de trabajo y que se había dictado una ley que tenía seguramente por su influencia aquel acrónimo que todavía hoy persiste, LOPSIMAT, con lo que el país y todos los operadores jurídicos descubrían de su mano talentosa la pertinencia de una asignatura hasta entonces desconocida por nosotros. Testimonio de ello resultó el libro Estudios sobre la LOPSIMAT que en 1988 editara la Universidad Católica Andrés Bello. Poco antes, en la revista de la Facultad de Derecho de la UCAP, de enero-junio de 1987, el doctor Mantero había publicado un estudio intitulado El concepto legal de enfermedad profesional. En 1986, publicó Las normas de origen internacional en materia de libertad sindical, texto precursor sobre un tópico que después sus discípulos retomarían con la reiteración que demandaba la relevancia del tema. En 1995, cuando ya había regresado al Uruguay
y en coautoría con los inolvidables maestros Efrén Córdoba Cordobés y Óscar Hermídez Uriarte, se publica la obra Relaciones de Trabajo en Venezuela, informe de una misión de la Oficina Internacional del Trabajo. A mi entender, el más completo y sugerente estudio que sobre el tópico se haya publicado en el país en cualquier tiempo. Sus publicaciones en Venezuela fueron constantes. No dejó de escribir y de publicar mientras estuvo entre nosotros y aún después de volver al Uruguay. Y así, sin quererlo ni pretenderlo seguramente, pudo influir y levantar una escuela con esa humildad de los sabios que nada esperan más que lo que al final recaban, el recuerdo eterno y el haber dejado discípulos visibles y los más discípulos invisibles que lo conocerían por sus obras. El doctor Mantero fue mi maestro, no porque yo hubiese sido alumno regular de sus clases y cursos en la sede del UCAP, sino por algo mucho más trascendental. Yo era un joven profesor de Derecho Laboral que comenzaba su carrera docente y que encontró en aquel hombre de generosidad entrañable, pero sobre todo en aquel grandísimo jurista, la guía más determinante que tuve en mi vida. Un maestro de vida y de oficio a quien debo lo mejor de lo que haya podido yo enseñar a mis estudiantes a lo largo de mis años de profesorado. En 1988, el presidente Carlos Andrés Pérez gana las elecciones presidenciales y en enero de 1989, quien les habla fue designado director general del Trabajo. El presidente Pérez nombró a la primera ministra del Trabajo que tuviera Venezuela, la profesora Marisela Padrón Quero, una socióloga que entonces se desempeñaba en un prestigioso centro de investigaciones, el CENDES, de la Universidad Central de Venezuela, por donde pasaron investigadores de las ciencias sociales de fama internacional. Yo no conocía a la ministra Padrón, quien una tarde me llamó y me citó a su casa. Me dijo que había aceptado la cartera de trabajo, pero que habiéndole explicado al presidente de la República que no tenía formación jurídica, ni tampoco en el ámbito de las relaciones laborales, le pedía que le dejara designar un director del trabajo de su confianza. Yo no era militante del partido de gobierno. Acepté en efecto y sin mediar demora le dije que le quería pedir una sola cosa: que me permitiera contratar un asesor con quien yo me sentiría absolutamente apoyado y seguro al acometer los asuntos más importantes que seguramente me iban a asignar. La ministra Padrón accedió enseguida. Ese asesor fue el profesor Osvaldo Mantero de San Vicente. En mi tiempo de director general del Trabajo tenía yo entonces 32 años. No había proyecto de decreto o de resolución que fuera a la consideración de la señora ministra o, según el caso, del Consejo de Ministros, que no fuera previamente de mi parte consultado con el profesor Mantero. Un pequeño restaurante italiano de la urbanización Las Mercedes en Caracas, relativamente cerca de su casa, era el sitio donde solíamos vernos cada tarde en que yo necesitaba consultarle algo, calculando la hora en que terminaba sus clases en la UCAP o en la Universidad Central. Lo veía llegar en su modestísimo Volkswagen con esa austeridad y caballerosidad de siempre, de corbata infaltable, a reunirse conmigo en aquella pizzería que ya no existe. Cada vez que pude volver a transitar cerca de aquel recinto, es como si estuviera viendo a mi maestro corrigiendo conmigo una resolución, un proyecto de decreto o un dictamen. Cuando se restauró la democracia en su país, el doctor Mantero se aprestó a regresar. La ministra Padrón había pasado a otra cartera y el segundo ministro del Trabajo de aquella administración se aprestaba a ser designado. Fue el doctor Germán Layret, quien fuera el último embajador de Venezuela en Belgrado poco antes de estallar la guerra de los Balcanes y quien después, gratísima casualidad de la vida, fuera embajador de Venezuela en Montevideo. Cuando fue designado el ministro Layret, me contactaron para pedirme que me quedara al frente de la dirección del trabajo. El ministro Layret, a solicitud mía, decidió otorgarle al maestro la orden al mérito en el trabajo. Una tarde en aquel envejecido y descuidado edificio del Ministerio del Trabajo, situado en las Torres del Silencio de Caracas, en un despacho repleto de papeles, expedientes y de libros arrumados y envejecidos, Mari Carmen, su esposa, el doctor Mantero y este servidor compartimos aquella ceremonia tan inolvidable como íntima
en la que yo, con un orgullo que no me cabía en el corazón, le entregué la orden al mérito en el trabajo. Lo abracé aquella tarde. Fue la última vez que nos vimos en Venezuela, cuando ya tenía sus maletas listas para volver a su tierra. Doctor Mantero dejó discípulos en Venezuela por muchas y honrosas razones, pero destaco la más importante, porque los jóvenes de una generación distinta a la mía que egresaron de la Universidad Católica y que querían dedicarse al derecho laboral, supieron que su alma mater ofrecería por primera vez estudios de posgrado en la disciplina del derecho laboral. Lo que no sabían, al menos al principio, era que estudiarían con la malla curricular que diseñó el profesor Mantero de San Vicente. En el discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, leído en el Palacio de las Academias de Caracas el 5 de diciembre de 2017, César Carballo Mena, seguramente el más brillante discípulo que dejara en Venezuela el doctor Mantero, y quien egresara precisamente de aquel posgrado que el maestro diseñara, evocaba a quien con su sabiduría, amistad y aliento le enseñara, y cito palabras suyas, el oficio, más bien el apostolado de doctrinar sobre el nuevo derecho. El doctor Mantero volvió al Uruguay y dejó un vacío imposible de colmar por tantas razones. Cada uno de los que fuimos sus discípulos seguramente podrán narrar sus vivencias con el maestro. Yo quise compartir las mías. Tuve la dicha de conocer y de frecuentar a un hombre bueno que me guió y que me corrigió tantas veces. ¿En qué estás pensando, Humberto?, me dijo más de una vez. Un modo sutil, pero no menos explícito, de decirme que había algo en la partitura del razonamiento que desentonaba. Un extraordinario jurista, un hombre que nos dejó mejor al volver de lo que nos había encontrado. La tarde que supimos que había partido, evoqué en silencio ese reino de las cosas importantes, lo que seguramente estaría pasando en el edificio del Boulevard del Cafetal de Caracas, donde vivió Osvaldo Mantero de San Vicente varios años de su estadía entre nosotros. Imaginé que seguramente en algún balcón de ese edificio alguien habría colocado una rosa, una bandera uruguaya y una bandera venezolana, para recordar a un hombre extraordinario, a un venezolano de acepción y a un uruguayo universal, que vivirá en nuestra memoria y en nuestra perenne gratitud. No puedo sino decirle, cada vez que lo recuerde, hasta siempre, profesor, gracias por todo y gracias por tanto. Muchas gracias, profesor Carballo, por permitirme decir estas palabras. No, gracias a ti, querido Humberto. Refleja el sentimiento de todos los que los conocimos y mil gracias de verdad por esa descripción del maestro Mantero. No nos queda más que de mi parte que agradecerles este evento. Conjugó una mirada sobre el diálogo social, una primera mirada sobre el diálogo social en Latinoamérica, pero que es una invitación a seguir juntos, a incorporar a muchos otros y otras para continuar en este debate y que no queremos ocultarlo. Es el homenaje, sirve de homenaje a Osvaldo Mantero y sirve también para abrazar a tanta gente que queremos y admiramos del Uruguay. Así que gracias a Hugo Barreto, doblemente por el tiempo y por el esfuerzo para superar este estado de quebranto, a Pablo Arellano Ortiz desde Lima que nos está acompañando. Mil gracias, Pablo. A Graciela Yutzio que nos envió sus palabras que también disfrutamos todos. Al profesor Humberto Villasmil que pudo comentar en la primera parte y darnos esta visión tan conmovedora y a la vez tan clara y contundente de la capacidad intelectual del gran jurista que fue Osvaldo Mantero. Y finalmente a Anselmo Coelho, que me ha ayudado en la conformación del Departamento de Diálogo Social y en la conducción del evento. Y sin duda al decano Jesús María Casal, que no ha tenido que abandonarnos por dictar clase,
pero que, como dije, forma parte de este departamento, de su comité académico, porque la idea es no solo pensar en el diálogo social como instrumento de gobernanza del mundo del trabajo, sino también aprender de él como un mecanismo más allá de estos límites que puede servir para la democratización de los distintos espacios de la sociedad. Un fuerte abrazo a Soledad Mantero, que nos acompañó, y ha sido un inmenso gusto. A todos y a todos, un fuerte abrazo. Ojalá nos encontremos muy pronto. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Pronto, Saludos. abrazos. Chao. Hasta luego.